Bienvenidos, gamer amantes del terror. Hoy les traigo una nueva selección de 10 juegos de terror de 2025 que les quitarán el sueño, desde la supervivencia clásica hasta horrores psicológicos. Así que prepárense para el miedo, porque aquí comienza la lista. Número 10. Si te atraparon la atmósfera de los survival horror clásicos como Silent Hill y Resident Evil, prepárate para un regreso al género con Tormented Souls 2. En esta secuela te pondrás en la piel de Caroline Walker, quien tras los angustiosos sucesos del hospital Weinberger busca una vida normal junto a su hermana Anna. Sin embargo, Anna comienza a sufrir visiones violentas y a dibujar horrores que pronto se hacen realidad. Desesperada, Caroline viaja al remoto pueblo de Villa Gesell en el sur de Chile para buscar una cura en una misteriosa clínica sin saber que una nueva pesadilla la espera. El juego te sumerge en una gran variedad de ubicaciones inquietantes, desde un convento sombrío hasta un centro comercial en ruinas. La jugabilidad clásica de cámara fija se combina con la capacidad de alternar entre realidades, lo que te permitirá cambiar el pasado y reconfigurar el presente para resolver ingeniosos puzzles. Deberás luchar por tu supervivencia con un arsenal de armas improvisadas mientras te enfrentas a nuevos y letales enemigos. Si eres un purista, puedes activar el modo clásico para revivir los 90 o usar el modo asistido para una experiencia más fluida. Este título está previsto en algún momento del 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Número 9. Este juego aborda temas como el aislamiento social, la angustia psicológica y los problemas de salud mental. Broken Lord Don't Watch te sumerge en un terror psicológico en primera persona. La mente de Shinji, un joven hikikomori, una persona que vive en un aislamiento extremo, atrapado en un pequeño apartamento en Tokio, consumido por los videojuegos. La soledad, las deudas y la ansiedad lo consumen, pero su mayor terror es una criatura maligna con 100 ojos llamada Hyakume, que lo observa desde las sombras. Este no es un juego de combate, sino de pura tensión. Deberás explorar el apartamento de Shinji mientras su realidad se desmorona a tu alrededor. La clave es usar el sonido y la luz de tu linterna para interactuar con los objetos y resolver acertijos. Pero la criatura está en todas partes, y si la mirás estarás en peligro. Con una narrativa inspirada en el folclore japonés y un estilo visual fotorrealista, este título te hará sentir la claustrofobia y el pánico del protagonista. Desarrollado por Seraphine Production, el juego ya está disponible en Steam para PC. ¿Te atreves a enfrentar lo que te está observando? Número 8. Si te gustan los juegos de supervivencia zombie con una jugabilidad en primera persona, de parkour y exploración, entonces te encantará Dying Light: The Beast. Es un DLC independiente de Dying Light creado por Techland. Te despiertas en un tren abandonado, experimentaron contigo y ahora tienes ADN humano y zombie en las venas. Luchas por controlar a tu bestia interior y mientras te enfrentas a hordas de zombies que te persiguen sin descanso. La clave estará en usar el parkour para moverte rápidamente, fabricar armas improvisadas y usar el entorno para derrotar a tus enemigos. Tendrás dos experiencias diurnas y nocturnas completamente diferentes que se fusionan en una experiencia única. Recorre y explora durante el día mientras la tensión del avance del reloj te acecha. Al ponerse el sol, la noche desata horrores que te dejan con solo 3 opciones: correr, esconderte o luchar por tu vida. Su fecha de lanzamiento es el 18 de septiembre del 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Número 7. La guerra ha dejado cicatrices, pero la peste las ha convertido en algo peor. En esta Europa destrozada, solo los más astutos y despiadados podrán sobrevivir. En un mundo que parece haber llegado a su fin, podrás explorar monasterios abandonados, bosques cubiertos por la plaga y ciudades devastadas, siempre con la amenaza latente de los voraces. Hunger es una fusión perfecta entre shooter, rol y terror, donde la muerte acecha en cada esquina y cada decisión marcará tu destino.
Cada expedición es una oportunidad para descubrir nuevos recursos, pero también para perderlo todo. Aquí no puedes simplemente disparar y esperar ganar. Tendrás que gestionar tu munición, usar el sigilo y dominar el cuerpo a cuerpo para sobrevivir. Desde rifles hasta morteros experimentales, pasando por hachas y mazas, cada enfrentamiento es un espectáculo brutal de sangre y estrategia. Cada personaje evoluciona de forma única, con más de 100 talentos disponibles. Mejora tu recarga, aprende técnicas de sigilo o convierte a tu personaje en un especialista en apoyo. Podrás ser líder de tu equipo o elegir sobrevivir en solitario. Tú decides. Hunger será de acceso anticipado para PC en algún momento del 2025. Este juego llevará el horror y la acción a otro nivel con su profundo sistema RPG y su atmósfera opresiva. La lucha por la supervivencia apenas comienza. Número 6. Este juego, que ha evolucionado de un mod de Doom 2 a un título independiente, se sumergirá en una aventura de terror y supervivencia en primera persona. Despertarás en Fort Oasis, una remota isla minera de carbón, después de que los mineros de oro desaparecieran sin dejar rastro. Armado solo con una cámara, deberás desentrañar el misterio de lo que ocurrió. Con una atmósfera cargada de tensión y un combate casi inexistente, la clave para sobrevivir es la gestión de recursos. No hay munición, así que tu única opción es el combate cuerpo a cuerpo con armas improvisadas. Cada pasillo, cada rincón de la isla te hará sentir una opresión constante y te recordará que el miedo no necesita sustos repentinos para ser efectivo. Total Chaos tiene fecha de lanzamiento prevista para el cuarto trimestre del 2025 y se podrá jugar en PC. ¿Serás capaz de sobrevivir en esta isla abandonada? Si te fascina el terror, no olvides suscribirte a Bit y Snack y acompáñame hasta el final del video. Los próximos juegos te pondrán los pelos de punta. Número 5. Luto te pone en el papel de un hombre atrapado en su propia casa, incapaz de salir y confrontando un laberinto de constante cambio que refleja sus traumas más profundos. A diferencia de muchos juegos de terror, aquí no hay combate. Los usuarios de Steam lo han elogiado por su inmersión, su diseño de sonido y su capacidad para generar tensión sin depender de los sustos baratos. Al parecer, toma cierta inspiración de títulos como Visage, pero logra crear una identidad propia y un terror único. Es una experiencia emotiva que aborda temas como la depresión, la ansiedad e incluso el suicidio. Está llena de acertijos que algunos amarán y otros lo odiarán. Es una experiencia intensa que dura entre 2 y 3 horas. Luto ya está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Te atreves a adentrarte en las profundidades de la pérdida? Número 4. Si te gustan las historias de horror psicológico que se desarrollan en el mundo real, Broken Lord Unfollow te atrapará. Este juego surrealista de terror en primera persona te pone en la piel de Anne, una víctima de acoso escolar que se ve atrapada en un mundo de pesadilla. A lo largo del juego deberás escapar de monstruos aterradores y descubrir un oscuro misterio mientras Anne se reconcilia con dolorosas decisiones de su pasado. Este título profundiza en temas sociales apremiantes como la insidiosa influencia de las redes sociales, la salud mental, la dismorfia corporal y horrores del bullying. Cada criatura espeluznante que encuentres simbolizará un trauma diferente que Anne ha sufrido, dándole una capa de terror mucho más personal. Tu teléfono será una herramienta fundamental con múltiples funciones que te ayudarán a navegar por esta pesadilla. Se desarrollarán múltiples finales que dependen de tus decisiones. La experiencia es tan inmersiva como inquietante. El juego tiene fecha prevista para el 2025 para PC, PlayStation 5 y 4, Xbox One y Xbox Series. Número 3. Este es el noveno título principal de la saga y promete un regreso al terror puro. Resident Evil Requiem, desarrollado por Capcom,
te lleva de nuevo a la devastadora Raccoon City 30 años después de su destrucción. Encarnas a Grace Ashcroft, una analista del FBI que investiga la misteriosa muerte de su madre en un hotel abandonado, pero pronto se ve envuelta en una pesadilla. Experimenta el survival horror clásico de la saga con su combate, investigaciones, rompecabezas y gestión de recursos. La jugabilidad te permite cambiar libremente entre primera y tercera persona para afrontar los horrores de la forma que mejor encaje con tu estilo de juego. Deberás gestionar recursos, resolver intrincados puzzles y enfrentar a criaturas aterradoras en una ciudad desolada y peligrosa. Tiene un apartado visual impresionante y una inmersión total. Su fecha de lanzamiento está prevista para el 27 de febrero del 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Este título es el renacimiento de una leyenda. Número 2. Adéntrate en un escalofriante páramo con Displacement, un survival horror en primera persona ambientado en un mundo helado y completamente aislado. Prepárate para una experiencia inmersiva sin interfaz donde solo tu respiración y tu cuerpo te conectarán con la terrorífica verdad detrás de la caída de la estación. A medida que tu cordura se quiebre, experimentarás un terror psicológico de otro nivel, transformándote de una presa acosada a un depredador sediento de sangre. El combate es brutal y centrado en el cuerpo a cuerpo. Para eso podrás utilizar un arsenal de 20 armas, desde mazos hasta cuchillas. Y también el entorno será tu aliado, volteando mesas o arrojando enemigos desde las alturas. Además, deberás sobrevivir al sistema de temperatura dinámica, buscando fuentes de calor y manipulando el entorno con un dispositivo que te permite calentar o congelar objetos para resolver acertijos basados en la temperatura y usarla estratégicamente en combate contra las 3 sectas desquiciadas y sus jefes únicos. Desarrollado por Obelisk Studio, este título estará disponible para PC, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento. So there you are. Número 1. No es de extrañar que EEL se lleve el primer lugar. Este juego ha capturado la atención de la comunidad del terror gracias a su impresionante fidelidad gráfica. Con un enfoque en el survival horror en primera persona, EEL promete una experiencia tan visceral que su realismo visual te hará dudar si estás jugando o viendo una película. La atmósfera es escalofriante, sucia y profundamente perturbadora. En esta gran instalación de investigación, todo se siente tangible, desde las grotescas deformaciones de los enemigos hasta el uso de armas improvisadas. Los avances ya han revelado una dirección artística inquietante y un nivel de detalle en los entornos y criaturas que es simplemente terror puro, consolidando a EEL como una pesadilla implacable que no te dará tregua. Tus decisiones y la gestión estratégica del inventario determinarán el resultado, ya que los enemigos son impredecibles y reaccionan de manera inteligente. Este juego es una locura que te va a quitar el sueño. Su lanzamiento está aún por confirmar, pero se espera para el 2025 en PC, PlayStation 5 y Xbox. ¿Estás listo para enfrentar esta pesadilla perturbadora? Suscríbete a BitYesnack para disfrutar de más contenido de videojuegos. Gracias por tu visita. Hasta luego.